Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Reverse With Me, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Esos médicos de TVC están todos ocupados. Pippin todavía no parecía estar convencida. Compartí el mismo pensamiento, pero prefería no decir nada. No quería que sintiera que estábamos atacándola. Al poco tiempo, el joven interno con una cara brillante continuó su pregunta. ¿De qué fue tu conversación con ella? Fueron solo chismes normales. No me extraña que no quisiera hablar contigo. Vin, tonto. Nuestro interno recibió un golpe en el brazo por molestar a la superior. Me reí de la vívida escena que tenía frente a mí. Cuando estaba en la sala de obstetricia, P.I. me ayudó con muchas cosas, así que sabía que era alguien que se enojaba fácilmente pero se calmaba rápidamente, un poco gruñona por un momento y luego volvía a ser la misma. Ángel de los chismes, ese era su apodo, ya que su boca realmente explotaba todos los días. Tanto las noticias grandes como las pequeñas siempre se difundían a partir de ella. Una vez que ya estuvo satisfecha de golpear a su subalterno, P.I. dirigió su atención directamente al pato asado que tenía frente a ella. Mientras tanto, Pippin comenzó a sospechar algo. Pero, ¿por qué no se especializó en CBT desde el principio? Podría haberlo completado en 5 años, pero eligió estudiar cirugía general durante 4 años primero y luego se convirtió en becaria por otros 2 años, lo que hizo más largo de lo habitual. Eso es lo que quería saber, pero mi investigación fracasó. Tu curiosidad es contagiosa, ¿sabes? Estoy infectado, ya verás. Sin duda seguirían peleando entre ellos toda la noche. Después de llenar moderadamente mi estómago con el pato, me lavé las manos y me cepillé los dientes preparándome para acostarme en la cama de la sala de profesores para recargar mi energía. A partir de ahí, podía haber casos de emergencia que llegaran en cualquier momento hasta la mañana, especialmente con alguien en un turno mortal como yo. Era mejor descansar y estar lista para estar a la espera si la enfermera iba a llamarme. No estaba segura exactamente de a qué hora me quedé dormida, pero antes de que pudiera soñar nada, me despertó una llamada de una enfermera alrededor de las 5:30. Cuando salí apresuradamente con Pippin, me recibió la vista de un accidente de camioneta que involucraba a otro vehículo que transportaba varillas de acero. Había 3 personas heridas y 2 de ellas estaban en estado crítico. Además, había otra paciente que sufrió un dolor abdominal intenso y un paciente masculino de 56 años con asma, una afección respiratoria que ya existía. PI, que era la mayor y la que tenía más experiencia, se dirigió al caso más crítico, en el que una varilla de acero había atravesado el abdomen del paciente. El paciente estaba siendo trasladado al OR mientras que Pipín estaba ocupado insertando un tubo de respiración para el paciente masculino que resultó gravemente herido e inconsciente. PI, con su voz grave y clara, me dirigió a la cama de otra mujer involucrada en el accidente automovilístico. Su pierna había sido herida por un vidrio roto y estaba sangrando. Su presión arterial era normal y su frecuencia cardíaca ligeramente elevada, probablemente debido a la ansiedad. Ella emitió un sonido, por lo que tuve que atenderla rápidamente. Pero había otra paciente femenina acurrucada de dolor en la cama de al lado. Su madre la había llevado personalmente al hospital. Parecía extremadamente preocupada por su hija, que tenía poco más de 20 años y había estado cubriéndose la barriga todo el camino. Estaba interesada en su caso, no porque viniera de una familia adinerada, sino porque tenía la extraña sensación de que podría estar experimentando síntomas más graves de los que dejaba ver. En la sala de emergencias teníamos el sistema de triaje. Descubrí que la paciente con la lesión en la cabeza no tenía un sangrado visible,
pero sí había un impacto significativo en esta zona. Debíamos tener cuidado con la posibilidad de sangrado intracraneal. Era bastante común que los pacientes inicialmente parecieran estar bien, como si pudieran conversar normalmente sin lesiones externas visibles, pero poco después podrían fallecer por esa razón. Por lo tanto, el caso de dolor abdominal tendría que esperar en la fila. La herida de la paciente ya estaba curada. Mientras esperaban los resultados de la tomografía computarizada para determinar si había hemorragia intracraneal, rápidamente presté atención a la joven mujer, que estaba más acurrucada que antes. A medida que me acercaba, podía ver su rostro con más claridad y recordé que era un ex concursante de un popular programa de repostería en la televisión de hace varios años. Se hizo muy conocida cuando ganó el concurso. En ese entonces hubo un pequeño problema entre ella y mi amiga Frank. Sin embargo, en ese momento no me importaba el pasado. La consideraba una de mis pacientes. Como médico, dejaba de lado cualquier sentimiento personal y tenía que dar un paso adelante para estar a su lado. Con el recuerdo de su rostro, le pregunté sobre sus síntomas, pidiéndole que se tumbara y se estirase mientras presionaba su abdomen para identificar el área específica del dolor. También le pregunté sobre los alimentos que había consumido recientemente. Dudó con expresión incómoda antes de finalmente revelar que tenía dolor de estómago, pero no había comido nada inusual. Al parecer, era una condición no aguda, pero para estar segura, creía que deberíamos derivarla a una radiografía. ¿También tienes diarrea? No, no la tengo. Respondí débilmente en pocas palabras. Si ese es el caso, podría ser síndrome de intestino irritable. Nada grave. Déjame examinarte más de cerca y te recetaré medicamentos para que los tomes. ¿Podría ser? ¿Eh?